Tertulia El Fumarel. Muy buenas a todas y todos. Estamos en El Fumarel, una tertulia entre colegas, entre amigos, y vamos a hacer las presentaciones. Brevemente, Juan Carlos Vázquez, presidente de Mavea. Tenemos a Alberto López, naturalista, biólogo aficionado a la fotografía, representante de asociaciones ecologistas en el Parque Natural de Somiedo y ahora coportavoz de la Red de Representación Ambiental de Asturias. Bien. ¿Algo más que añadir? Bueno, está también Geles, que nos hace un favor enorme viniendo. Muchas gracias, Geles. Geles Rodríguez Tuñón estudió biología y acaba de graduarse en geología, ni más ni menos. Geografía. Y trabaja habitualmente en educación ambiental. ¿Qué más me falta? Bueno, tenemos a David a los controles, David Díaz, el secretario de Mavea, y a César Álvarez con las cámaras. Y yo, no queda nadie, ¿no? Y yo, pues aquí, un poco repartiendo las cartas en el Fumarel. Y espera, lo mejor para el final. Tenemos a Emma Shorter, graduada en Biología y máster en Conservación Marina. Actualmente pertenece al programa de doctorando de Biogeociencias de la Universidad de Oviedo. Biogeociencias. Bien. Bueno, pues hoy estamos haciendo este Fumarel después de año y pico. Creo que ha pasado desde el anterior. Y venimos pues con una serie de temas muy calientes, vaya, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con una noticia. Estamos actualmente en febrero de 2026 y ha habido un tren de borrascas que ha hecho que a la costa cantábrica lleguen cientos de álcidos, frailecillos en este caso. Me gustaría que me dijerais qué hay que hacer y qué no hay que hacer si uno se encuentra pues estos preciosos animales en la playa, heridos, cansados, agotados e incluso muertos. A ver, Juanca, por ejemplo, ¿empiezas tú? Bueno, lo que recomiendan hoy por hoy es lo primero, en cuanto veas que hay una mortalidad masiva ideales, como está pasando estos días con los frailecillos, lo primero es llamar a 112. Para que vengan expertos que valoren por qué se ha dado esa mortalidad o si tiene algún problema o lo que sea. En el caso de los frailecillos, la mortalidad que se está dando estos días pues parece bastante clara y es debido a los temporales tan brutales que llevamos uno tras otro. Esto ya ha pasado un otro año y lo que ocurre es que, claro, estas aves que se están alimentando normalmente en alta mar, pues con tanto temporal la pesca le queda un poco más inaccesible porque al parecer se van a zonas más profundas y claro, tienen mucho gasto energético para conseguir comer muy poca cosa. Entonces, claro, todas las que llegan a la playa pues llegan bastante bajas de grasa, muy débiles, la mayor parte por desgracia llegan muertas y algunas muy pocas llegan todavía con vida. Estos días todo el Cantábrico, no sé, pero deben ser ya varios miles. Hoy solamente voy a hablar de una noticia en el País Vasco y decir que llevaba más de 1000, solo el País Vasco. Y hay que pensar también que, claro, vemos una pequeña porción de lo que realmente llega, porque lo que solamente vemos es lo que llega a las playas, pero la costa es mucho más que solo playas, que lo demás pasa totalmente desapercibido. O sea que estos días seguramente la mortalidad son de miles y miles. Y los protocolos, como veis una vez, yo os digo, llamar a 112. Y con el tema de la gripe aviar, como hace poco todavía tuvimos una charla que nos explicaron bien los veterinarios del Principado, que no tocarlos, ni manipularlos. Si tienes un perro, procurar que el perro no se acerque allí a morderlo, porque también puede haber un problema. Y bueno, eso es un protocolo que hay que tener en cualquier ave que encuentres muerta hoy día. Con el problema aunque en este caso casi seguro que no es por gripe aviar, sino que es por lo que es. Pero bueno, siempre es conveniente no manipularlos y llamar al 112 que vengan ya expertos a manejar. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación más? ¿Quieres?
No, yo comentaros que gracias al alineamiento de estos frailecillos se sabe que vienen de las costas de Bretaña, de Gran Bretaña, y ¿qué más? Que no es lo mismo. Y bueno, son unos animales que pesan como unos 300 gramos y miden 30 centímetros, o sea, pequeñinos. Cría en las costas de Islandia, Bretaña, Escocia y Noruega. Y además anidan de una manera muy especial en agujeros, haciendo madrigueras. Es muy raro por nace, porque los otros, Sí, ¿verdad? los arados normalmente anidan en los acantilados, en los acantilados, en repisas, pero esto es nada, esto es como los conejos, ahí metidos en agujeros. Y otra cocina, existe una app de la Sociedad Española de Ornitología llamada ICAO, que nos la podemos descargar de la app en el móvil, que es para la inspección costera de aves orilladas, que nos sirve para reportar observaciones puntuales de aves heridas o debilitadas. Así que podemos hacer ciencia ciudadana pues dando un paseo por la playa. Una curiosidad que apareció con este tren de borrascas, una gaviota tridáctila en Quintanar de la Orden, en Toledo. O sea que, vamos, que... Curiosamente, encontré otro día en el Cabo Peñas, lo comenté a César, una tridáctila en la cuneta de la carretera, que es el primer dato que sepamos de una tridácila que potencialmente pudo haber sido atropellada. Es una ave que normalmente no se mete tierra adentro, ¿no? Pero casi no. Porque para ver, por ejemplo, los frailecillos tendríamos que adentrarnos con un barco, ¿no? A alta mar. Sí, ya los metes en estas fechas, ¿eh? No hay tiempo. Claro, cuando cría, pues te vas a donde cría, pero si no, esto... Sí, normalmente están mal adentro, es muy difícil de ver desde la costa muy pocas veces. Una vez se ve alguno, pero quitando inmigración, muy poco. Bueno, vamos con otro tema, la verdad es que un poco sangrante, que es que el Tribunal Supremo acaba de establecer que no se puede, a ver, es que tengo que ponerme las gafas, que no puede decretarse la caza indiscriminada de lobos. Esta noticia pues es del 12 del 2 del 26, hace poquitos días, pero bueno, los 65 lobos que han acribillado, ejecutado en Asturias y Cantabria, por ejemplo, ya no los vamos a poder tener con nosotros. Es una pena, vaya. El Principado tenía pensado acabar con el 15% de la población de lobos y en la Cántabra el 20%, ni más ni menos, ¿no? Y en Asturias se han matado 28, más 11 que cayeron, pues, entre comillas, por otras circunstancias. Gracias a ASCEN, la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, y a Ecologistas de Nación Cantabria, que pusieron la demanda, o como se diga, al Tribunal Supremo, pues se ha conseguido este éxito, entre comillas, ya que, a ver, han acabado con esos lobos y bueno, no vamos a tener esa genética, ya se ha perdido para siempre. A ver, venga, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Empiezo yo? Venga, dale. Bueno, a ver, hay unas cuantas cosas ahí que habría que matizar. La primera de ellas es, tanto el Principado como de Asturias como Cantabria, lo que hacen es hacer estimaciones siempre al alza. Es decir, establecen que las manadas de lobos son de una media de 8 lobos. Eso es mentira. Quiero decir, las manadas de lobos de la comunidad cantábrica son menores. El establecer 8 lobos se hace cuando las manadas están en verano, que están los adultos reproductores y las crías de media. Con lo cual, las manadas reales serían de 5 o menos. Si tenemos en cuenta la mortalidad de cachorros y demás, en fin, es decir, las estimaciones que hacen las consejerías son siempre muy a alza, muy a alza. Es decir, estiman 350 lobos, pero tienen en cuenta el número de grupos familiares en el que el número de lobos no es el real. Pero claro, es que ese número de lobos es siempre al alza porque el lobo es una moneda de cambio, no se tiene en cuenta ningún criterio científico real.
Lo que se tiene es una moneda de cambio política. Por eso tenemos que llegar a tribunales y por eso estamos en la situación en la que estamos. Es decir, lo que hace el Tribunal Supremo en realidad es anular los planes y controles del lobo ya de 2022. Es decir, no están actuando sobre los actuales, sino que están diciendo que los que se hicieron en 2022 y 2023, esos planes de gestión del lobo, eran ilegales. Y ahora mismo lo que tenemos son planes distintos porque se apoyan en ese cambio de normativa que se hizo a través de la ley de evitar desperdicio alimentario. Sí. Bien. Entonces ahí se metió un churro en el cual se elimina parcialmente la protección del lobo. Apoyado en eso, pues lo que tenemos es que nuestro consejerín pues lo que hace es buscar pues, los apoyos de los ganaderos, bueno, pues para evitar tener problemas, pues eso, moneda de cambio y el número de lobos. Entonces subimos el número de lobos, en función de lo que contestemos, o lo bajamos. Entonces hay una nube, una nebulosa siempre alrededor tremenda. Los ganaderos van a seguir diciendo que es que les comen a los niños en las puertas de las casas y que la culpa es de los ecologistas. Este tipo de cosas que es lo que estamos oyendo y sufriendo todos. Y la realidad es bastante distinta. Es que no hay más estudios que los de la propia consejería que sean aceptados por la consejería, porque los hay, los aceptan. Entonces, a partir de ahí, toman unas decisiones que son políticas y que no tienen nada que ver con la realidad ni de la especie, que los estudios de verdad dicen que va bajando, no que va subiendo, ni tienen nada que ver con las necesidades o lo que necesitaría el ecosistema de Asturias para que fuese, bueno, pues que fuese genéticamente viable, que fuese un ecosistema estable, etc. Entonces, ahora mismo el Supremo ha anulado eso y ya rápidamente ha salido el consejero a decir que no hay problema, que en junio lo van a arreglar. Claro, en realidad no les afecta mucho, porque solo quedaba un mes para realizar batidas según su plan y el número de animales muertos ya superaba el 70% de lo que esperaban matar, con lo cual ahora mismo tienen inseguridad jurídica, claro, pero lo tienen claro que van a solucionarlo de alguna forma torticera, buscando eso, seguir matando para consentir que siga siendo una moneda de cambio política exclusiva. Se me ocurre la pregunta, ¿por qué se utiliza como moneda de cambio política? ¿Qué es lo que consiguen ganar? Porque los ganaderos no ganan nada por matar 50 lobos ¿sabes? No les van a dejar de matar el ganado si realmente se los están matando es que no entiendo, nunca entendí el por qué lo utilizan como una moneda de cambio. No sé si se oye, creo que viene la policía a detenerlos a todos. Ya. Pueden seguir. A ver, yo creo que es el modelo que existe ahora mismo. Lleva existiendo varios años, o sea, se está perfeccionando ahora mismo, es el modelo de simplificación del mensaje. Es decir, simplificamos los mensajes y evitamos que se llegue a, bueno, por un lado a pensar en serio y por otro lado que se llegue a acuerdos. Estamos en una situación en la que yo no tengo la capacidad para ponerme a hablar con una persona que opine distinto realmente. No me dejan. Hay un muro de negación o de pensar en la que no hay manera de explicarse unos y otros, porque el lobo, al convertirse en una moneda de cambio político, va a impedir que exista posibilidad de acuerdo. Es establecer muros, el lobo es el muro. Con eso no podemos hablar, así ya no tenemos que hablar de la PAC, no tenemos que hablar de los problemas realmente que tiene la ganadería en Asturias, no tenemos que hablar de nada, basta con el lobo. Tú tiras lobos al ruedo y ya está. Pues es el chivo expiatorio de todos los problemas de la ganadería. Bueno, el despoblamiento del campo, de todo lo que queremos queda reducido rápidamente al lobo. Y no hay más que verlo en cualquier entrevista, en cualquier situación en la que pueda haber un intento de diálogo, rápidamente sale el anzuelo del lobo para que todo el mundo muerda y ya está. Pero no hay una solución, porque la única solución es matar, reducir. Los daños cambian, está demostrado que no. ¿Se paga más? Pues sí, ahora resulta que no, es que se paga cada vez más. Bueno,
no es que haya mayor número de daños, están pagando más por cada res muerto. Entonces, es muy difícil poder dialogar cuando no se quiere y se está utilizando el lobo eso, para evitar que haya una negociación real, un trato de entendimiento. Además, para la sociedad es muy fácil, ¿eh? Y luego sigue siendo... Sí, eso es ser admirado y temido. Sí, porque, bueno, quería agradecer a Juan Carlos Barrero el que nos cediera estas fotos e incluso unos vídeos súper chulos de lobos en Asturias. La verdad es que a mí este animal me flipa cómo todavía sigue habiendo, a pesar de la hazaña y el odio que le tienen ciertas personas. Quería decir que al estar metida en el listado de especies en régimen de protección especial, estos animales no se pueden cazar ni salvo que sea la última opción. O sea, primero el ganadero tendría que cerrar el ganado, tener mastines, guardarlos por la noche, yo qué sé, un montón de cosas antes de acabar con los lobos, ¿no? Y hay que ir a por ese que está haciendo el daño realmente, no por cualquiera de la manada, porque matando a ciertos miembros de la manada, o sea, podemos conseguir todo lo contrario de lo que se espera, y es que esa manada quede coja y tenga que ir a por lo fácil, a por la presa fácil, que es pues la oveja o la vaca o yo qué sé, el caballo que está desatendido y abandonado en medio de la braña. Es más, estaba yo pensando que si hay un lobo que es capaz de saltarse todas estas medidas y es capaz de seguir entrando y cargándose ciertos animales, ese lobo es que tiene una genética de la leche y sería una pena cargárnoslo, porque lo listo que es, o sea, es increíble. Bueno, como podéis ver, es una manada de lobos y es que es alucinante este bicho. Hay David, otro vídeo que viene con el plumaje invernal. El plumaje, perdón, ¿ves? Lo de los pájaros ya me tiene a mí con el pelaje invernal también. Es alucinante las patas, como tiene aquí el lobo ibérico, esas marcas oscuras, luego la silla de montar que llaman, si no me equivoco. Y dale caña, David, dame caña. No, iba a decir una cosa, que los estudios científicos durante décadas han ido mostrando cuál es la realidad, cuál es la problemática de las manadas de lobos. Si estás desestructurando una manada, la manada pierde capacidad de caza y va por presas más fáciles. Es mucho más fácil ir a buscar el ganado doméstico que un ciervo o un jabalí, eso está claro. Pero claro, eso contradice no sé cómo decirlo, el sentir popular o el conocimiento popular, que al final no se basa en la ciencia, se basa en cosas que la gente opina sin saber, bueno, por su experiencia, pero la ciencia lo que dice ha llevado a que el lobo esté con la máxima protección posible como especie en peligro de extinción. Y a mí me parece que es gravísimo que haya una persona que ocupe un cargo político y que en vez de intentar utilizar la ciencia para buscar las mejores soluciones, lo que esté es contradiciéndolo continuamente, incluso oponiéndose a lo que dicen los grupos de expertos, que son los que aconsejan qué es lo que hay que hacer o qué es lo que conviene. Entonces yo, en una sala de la que hay un montón de biólogos y que resulta que vean un ejemplo como este, yo creo que se nos tienen que quitar las ganas de hacer ciencias, y luego al final resulta que la gente que está en cargos de responsabilidad utiliza los datos que le parecen. Me parece clarísimo. Y esto no va a parar hasta que algún político o algún altísimo cargo, aunque no sea político, tenga responsabilidades penales. Desgraciadamente. Que por cierto, creo que el Grupo Lobo Asturias está pidiendo la dimisión del consejero, porque, a ver, que hagamos estas cosas, pues,
que comete ilegalidades la consejería, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la ley, pues es muy triste. Y bueno, como podéis ver, bueno, es que es una maravilla, o sea, me alucina este bicho y espero que las futuras generaciones puedan disfrutar de él como todavía disfrutamos de nosotros y que, pues que no acabe con él, con esta especie. Una de las cosas que a mí me estuvo llamando la atención mirando un poquito es que está habiendo cada vez más turismo en Asturias asociado al lobo. Entonces que igual también tienes que empezar a pensar desde no solamente la ganadería, sino desde el turismo y qué es lo que quieres en cada territorio en concreto para poder gestionarlo de alguna forma, porque el tema es que no son, o sea, aunque son muy territoriales, necesitan mucho espacio, no es que digas, en este concejo le pongo tantos y en este otro tantos, porque manadas que cambian de país, ya no es que cambien de concejo, es que cambian de país en diferentes zonas más que eso, pero quizás deberíamos pensar no solamente en esa moneda de cambio para no pensar en los problemas de la ganadería, sino en cómo integrar todo en soluciones para el campo, no en problemas y no pensar, sino en soluciones. Que uno de los problemas es la variabilidad genética, porque si las manadas están, pues, ¿cómo se llama? No se pueden comunicar unas con otras, pues esa genética va a ir deteriorándose y van a tener más problemas. Bueno, de hecho había muchos lobos que tenían sarna y bueno, luego la caza furtiva, que esos no los contamos, pero que están ahí, está claro. En teoría, la población que había en Sierra Morena se extendió por Legamavia. Uno de los, porque era una población pequeñita y terminó por Legamavia. Bueno, y luego ya que la consejería usara cazadores para ayudar a matar ciertos lobos, eso ya es como la puntilla, vamos. Yo me gustaría pensar que es porque no hubo agentes del medio natural que quisieran disparar a estos animales. Espero, vamos, porque si no... Bueno, seguimos con temas tristes. Vamos a hablar de la anguila. España, la noticia, España seguirá pescando anguilas hasta, esperemos que no, pero hasta su extinción, porque ya las pocas que quedan, como podéis ver en este gráfico, suponiendo que en 1960 hubiera una población tope, fijaros en el 2020 cómo ha caído, y sigue esa tendencia hasta el 2025. Os cuento. Está catalogada en peligro crítico. Os recuerdo que España seguirá pescando. El descenso poblacional del 90 al 98 desde los años 80. Bueno, luego os dejo que habléis de las amenazas que creéis que, porque si no me lo como yo todo con patatas. Y bueno, si alguien quiere hablar también amenazas y la migración de este bicho, si alguien quiere contar cómo se reproduce, cómo vive este animal, que a mí me ha dejado alucinada en su ciclo de vida, que es, bueno, increíble. Yo experta en anguilas, que no soy. Sí que es verdad que en la carrera, por ejemplo, es uno de los ejemplos, o sea, se utiliza como ejemplo claro porque son organismos bastante sorprendentes, ya que pasan parte de vida en ría, parte de vida en mar, ¿no? Pero nada, sí que es verdad que, pues como la mayor parte de especies cultivadas, pescadas, mejor dicho, hay un riesgo de que se extingan si no se hace de manera muy sostenible. En las anguilas, que yo recuerde, sí que se ha intentado mirar, sobre todo para ver si se pueden criar en cautividad, vamos a decir, para vender, porque al final lo que tú estás vendiendo son los bebés de las ampulas. Pero sí que es verdad que como la mayor parte de animales marinos, vamos a decir, marinos,
acuáticos es un poquito difícil. Porque, claro, los tanques, la manera que tienen de vamos a decir, mandar las veces todas juntas, se comen unas a otras, eso genera enfermedades, entonces sí que es verdad que faltaría perfeccionar un poquito eso. Que yo sepa, hasta ahora no se hace de manera real, solamente se ha intentado de manera científica, para investigar. Pero amenazas, pues claramente, si al final tú estás eliminando los juveniles de una especie, te vas a quedar sin especie. No lleva mucho razonamiento científico. La campaña famosa de pez que tienes no gracias, que en este caso no lo aplica. Sí. Nunca la aplican, desde luego. Y esto yo creo que pasa como pasa con cantidad de seres, ¿no? Como pasa también con el salmón, más o menos un caso parecido. O sea, las poblaciones siguen cayendo, siguen en picado, las causas son muchas, no se puede atribuir que sea exclusivamente la pesca lo que está haciendo caer todas las poblaciones, pero está claro que ayuda no ayuda, entonces no sé, ¿a qué esperan para vedar tanto uno como otro? Para las especies ya totalmente, porque esperar que se extingan. Pero eso parece a lo que vamos, es lo de siempre, que esto funciona por grupos de presión. Cuanto más presión un grupo, pues igual que pasa con los ganaderos con el lobo, si fuésemos muchos malos que pidiésemos el lobo, seguramente está protegido. Pero como hacen más ruido, no es que sean más, pero como hacen más ruido los ganaderos, pues de momento el lobo está como está. Y lo mismo pasa con los pescadores, en el caso del salmón, y lo mismo pasa con los pescadores que se dedican a la angula, y estamos siempre en lo mismo. Esto funciona más que nada, más que por otros científicos, por grupos de presión. Por desgracia. Yo creo que grupos de presión y miedo. Quiero decir, ahora mismo el salmón o la anguila, me da exactamente igual, las angulas, es una cuestión del miedo escénico de los políticos que tenemos. Es decir, el ayuntamiento de Soto del Barco presiona a muerte porque hay 4 que se pueden permitir el lujo de comer angulas al precio que pongan, y para ellos es la capital angulera de Asturias, una serie de historias que tenemos montadas en la cabeza en algunos lugares, lo mismo que el campano o lo mismo que... Es decir, y lo mezclamos todo. Es decir, necesidad social, con económica, con cultural, tradición. Entonces, todas esas cosas quedan mezcladas en un batiburrillo en las cuales lo último que tiene importancia es realmente la situación de la especie. Da igual, porque no importa. Y vamos a seguir hasta el último salmón y hasta la última lengua. Y no hay nadie que ponga el cascabel al gato porque no hay el valor político para decir, no señores, aquí y vamos a dejar que se recupere. Y como la mayor parte de estas cosas acaban llegando obligados, pues porque llegará la Unión Europea y llegará peligro de extinción, no sé qué sabes. Entonces ya no será culpa de ellos, será culpa de alguien externo otra vez. Vino un señor y entonces lo prohibió. Y lo prohíbe la Unión Europea, lo prohíbe un señor en otro sitio. Con lo cual volvemos a generar una desconfianza que tienen los ganaderos a la Unión Europea y a la PAC, que es ridícula. Es decir, son especies en peligro de extinción por sobreexplotación. Porque antes, las historias de los abuelos, no hace falta irse muy lejos, son en el Río Negro se cogían en sacos, se tiraban las gallinas. En la Río de Río es igual, decían que hacían así y para las gallinas. Claro, es que la causa es solo y exclusivamente la sobreexplotación. Hombre, los ríos no han estado en las mejores condiciones posibles, ha habido seguramente sobrepesca, porque claro, estamos hablando de una especie que se sobrepesca, por ejemplo. Aquí el tratamiento que han tenido las angulas han sido para llevárselas. La última actuación de la Guardia Civil en la zona de Sotomayor había sido que estaban en una nave para llevárselas a países orientales como angulas para criar, porque lo que interesa allí es comer la anguila, no como aquí. En cualquier caso, da igual, se sobrepescan y se quitan de aquí. Entonces, pero nada, no hay manera de entenderlo. Es decir, ese gráfico mete miedo. Si esto fuese mi economía doméstica, estoy en números rojos, o sea, tengo que buscar salvación de alguna manera. No sé cómo hay que entenderlo, pero seguimos adelante, es hasta que el caballo reviente. Pues, bueno. Hay otro problema importante, que es que las angulas o las anguilas crían, parece ser, en el mar de los Bajazos, que es una de las zonas donde se acumulan plásticos en el océano Atlántico. Y entonces, gran parte de las angulas que llevan, bueno, unos años hicieron un estudio en la Universidad de Oviedo, y gran parte de las angulas que dejaron como muestras traían microplásticos en su musculatura. Aparentemente las
las angulas no se alimentan cuando están viajando, ni las angulas ni las anguilas cuando vuelven. Entonces, esos microplásticos tienen que venir de la zona donde se criaron, de la zona donde nacieron, y luego, claro, llegan aquí y cuando empiezan a alimentarse, ya en la desembocadura del río o río arriba, vuelven a encontrarse más contaminación del tipo que sea. Entonces, la propia especie, o sea, no solamente nos la estamos cargando por sobrepesca, sino que nos la estamos cargando por contaminación. Es algo que no valoramos normalmente, que a veces donde tiras la basura y qué haces con esa basura también hay que tenerlo en cuenta, no solamente lo que venga de Europa como regulación. Lo que sería interesante sería realmente ver, y yo creo que eso sirve para el lobo, sirve para la anguila, sirve para el salmón, sirve para lo que sea, es hasta qué punto algo que realmente, aunque es intangible, es un valor social, es de todos, no es solo del que lo pesca, no es solo del que obtiene el beneficio económico, sino que es un elemento del ecosistema que deberíamos proteger, no para nosotros, sino para generaciones futuras. ¿A qué fin podemos seguir permitiendo que se siga extrayendo ese recurso de todos para el beneficio de cuatro que pueden permitirse el lujo de comerlo? O sea, a nadie se le ocurriría cazar tigres para comerlo. Bueno, yo qué sé, pero para demostrar que puedo comérmelo porque tengo la pasta suficiente, que al final es lo que se está haciendo ahora mismo en los festivales de aquí. Tengo tanta pasta que me puedo permitir comer 100 gramos de angula al precio de... O sea, es alucinante, pero es que no es tuyo. Es una burrada. No es tuyo, es de todos. El lobo no es tuyo. Yo te estoy pagando el ganado que te come el lobo porque es también mío y por eso mis impuestos van ahí. ¿Por qué tienes derecho a matarlo? Esto no puede ser. ¿Que es solo la ley de oferta y la demanda? No sé. Yo creo que para otras cosas sí que establecemos protección frente a esa ley de oferta y demanda, ¿no? Bueno, es que empieza a resultar un poco curioso cómo se establecen las normas y favoreciendo a quién. Además, en relación a eso es lo que he comentado antes de las tradiciones, que también nos lo ven como es una forma de mantener esa tradición, es una forma de que no se pierda la cultura, pero realmente esa es una tradición de todos, una cultura de todos. Sí, en este caso la angula desaparece, ya no hay tradición que mantener, porque no hay pesca que podamos hacer. Es tener más cosas en cuenta también. Sí. Yo, la verdad que en mi corta experiencia como bióloga, lo que sí que me da un poco cuenta es que la gente en general parece tener miedo a los biólogos porque piensa que vamos a hacer una empresa y todo no se va a poder hacer y vamos, todo mal. Sobre todo, por ejemplo, yo que, bueno, hablaremos más adelante, cuando te metas un poco de la agricultura, tú llegas y nada más ver a un biólogo y dices, Dios mío, me van a cerrar el negocio y es terrible. Y sí que es verdad que la biología, la ciencia en general, lleva tiempo, porque al final es una investigación, pero la política no lleva tiempo, es algo que se quiere solucionar ya y se tiene que solucionar justo ahora, para tener resultados. Entonces es muy difícil, yo creo, casar las dos, pero yo diría que se puede llegar a ser posible. Y sí que es verdad que hablando de lo de las protecciones, es yo creo, más fácil y se hace poder proteger algo que sea de aquí, es decir, justo de la Sierra de Avilés o justo de la costa asturiana, que recursos que son comunes, como por ejemplo, si el ejemplo marino sería el atún. Como se va moviendo, no puedes decir vamos a proteger todo el mar, todo el océano para que este bicho esté bien. Entonces, al final depende un poco también de cómo se utilice, entre comillas, esa especie, lo cual complica las cosas, yo diría. Eso que comentas de los políticos que tienen que solucionarlo todo, es que yo pienso que los políticos están contra. Claro, eso. Entonces, tienen la mente a corto plazo, muy pocos tienen mente a largo plazo, muy poco. Y las políticas a largo plazo normalmente cuesta que la gente las entienda. ¿Querías comentar algo, David, con respecto a los políticos? Antes con los lomos hablasteis de consejero y me llama la atención que no mencionéis al consejero porque salió en prensa, no sé si fue ayer o hoy, un día de estos, muy reciente, diciendo que lo que se hace en Asturias con la
esa gráfica o de gestión sostenible de un recurso, estando en la especie en peligro de extinción, da igual que el político esté 4 años, que 8, que los que quiera estar, o los que pueda estar. Si cualquiera tiene que sacar una conclusión de lo que se ve en esa gráfica, yo creo que es encendimiento de las luces rojas de la la palabra sostenible parece que tiene un abanico un poco más amplio. Esa palabra a los políticos les gusta mucho. Es que está de moda, no porque sepan lo que significa. Está claro que no saben lo que significa, decir que la gestión es sostenible viendo esa gráfica. Pero bueno. Otra de las cosas que mencionan es que, claro, ¿cómo vamos a proteger? Porque la noticia sale en relación a que el Ministerio quiere proponerla como una especie en peligro de extinción y que se esté de acuerdo, ¿no? Y pues, Asturias es uno de los sitios que no está de acuerdo. Y una de las cosas que dicen las comunidades que no están de acuerdo es que, claro, es lo que tú decías, vive en muchas zonas. Vive en muchas zonas de Europa, pero también se va al mar de los Sargazos y Tandesa y, bueno, pueden ser las larvas. Entonces, es una gestión que no puedo hacer yo solo, España como país o Asturias como comunidad, sino que tendría que ser en conjunto. Y que, como por ejemplo en Portugal y en Francia no se hace, no tiene sentido. ¿Cómo vas a prohibirla en el niño y no prohibirla en el lado gallego pero no en el lado portugués? No tiene sentido, entonces no se hace. Y es algo que me llama la atención porque es una de las cosas que sí que hacen en los países nórdicos, por ejemplo, que ellos son los adalides de tal. Queremos que se haga esto, pues se hace esto. Y después exigimos a la Unión Europea que el resto de países lo hagan. Pero aquí es todo lo contrario. Es algo que yo ya como sostenible y ya los demás que hagan lo que quieran, pero yo ya estoy cumpliendo mis normas. No, quizás tendríamos que ser realmente sostenibles, realmente proponerlo y después decir, pues mirad, nosotros lo estamos haciendo y vosotros podéis hacerlo y exigirlo a los demás. Que sería algo ejemplar, no escudarse en la palabra sostenible. Pero es que hay un fallo. O sea, lo quieren poner como especie protegida, pero ya está como especie protegida. La anguila y la angula no deja de ser un individuo adulto y un individuo juvenil. Claro. O sea, ya de base ese argumento que utilizan es una falacia. Tú no puedes decir que quieres proteger la angula. La angula ya está protegida dentro de un real decreto, porque la anguila está protegida, que es la especie. Claro. O sea, ya de base está mal o sea, que lo he visto en las noticias, pero yo como taxónomo, como biólogo veo eso y dices tú, pero si hay un real decreto que proteja la especie y ahora dices que es una especie distinta. No, compañeros, es la misma especie. Entonces, quiero decir, ahí ya es fallo directamente decir, están utilizando, pues un poco, decir, bueno, pues engañamos, decimos que son especies distintas. No. No estoy diciendo que son especies. Sí, dicen que quieren proteger la especie. Y claro, el problema es que no son especies, la especie ya está protegida dentro de un real decreto. Aquí hay un montón de cosas, es como lo de la tradición. Se movilizó no sé cuánta gente para evitar que tirase una cabra de un campanario, era una tradición inamovible. Ahora la tradición es la pesca angula. Señores, las tradiciones se cambian cuando es necesario o cuando es evidente. Lo de la especie, bueno, yo creo que es una manera de ganar tiempo. Ganar tiempo es salvar esta temporada para que, lo que decía antes, venga alguien y diga, ya, o sea, se acabó, aquí terminó. Pero esta temporada hay que salvarla a toda costa. Entonces, si las cogemos todas ahora, la luna ahora es la luna nueva, ¿no? A ver si aguantamos 15 días más discutiendo para que aguante esta temporada. Porque no va a haber otra. O sea, es que no tiene escapatoria. Eso no tiene escapatoria. Ni eso, ni para el salmón, ni para muchas otras cosas. ¿Dónde vamos? Hay también que tener en cuenta que muchas veces hacen migraciones, lo que llaman ellos para ayudar, controladas, no, ¿cómo llaman? Migraciones, básicamente con lo que hacen es coger los alevines y te los suben, asistidas, los suben río arriba. ¿Qué pasa? Muy bien, como habéis dicho, eso se reproduce en el mar de los Sargazos. Si yo subo la anguila río arriba, pero luego la ayudo a bajar río abajo, no he hecho nada. He matado al bicho porque no se ha reproducido. O sea, que al final hay... Porque además otros los problemas que tienes son precisamente esas migraciones. O sea, si tienes el río desestabilizado, si tienes presas o turbinas que puedan triturar a algunas de la casa, pues no, da igual que ayudes a vivir. Bueno, como punto final de momento, porque este animal es increíble, yo he estado mirando con su fase vital
y me alucina cómo cambia. Hablamos de las mariposas que tienen esa metamorfosis, que pasan de ser una oruga a una mariposa increíble, pero este bicho tiene varias. Bueno, alucinante. El tema es que, por dar un punto final y cerrar esto, deciros que se está capturando angulas el 2 y el 5%, es decir, de 100 que había antes, solo se están capturando 2 o 5, que es un bajón increíble. Y seguimos capturándolas. Entonces, bueno, pues pinta muy mal esto, la verdad, para la angula y la anguila, que es lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otro tema. A ver, dejadme ver. Podemos hablar de, por ejemplo, bueno, Emma, yo creo que vamos a pasar a que nos cuentes tú lo de este fraternito. Fraternito, iba a decir fraternito cabrón, porque se come, le gustan los mejillones como a mí, y la verdad es que, jolín, aquí lo tenemos. Pinta un poco seria la cosa, ¿no? Bueno, sí, nada, pues este... Cuéntanos. Sí, venga. Este es un gusano plano, un fraternito en planaria, que viene de Nueva Zelanda. Y bueno, es un polícrado, pues si queréis el nombre, y los polícrados se alimentan de invertebrados marinos, que pueden ser moluscos, pueden ser, mejillones, ostras, almejas, pueden ser, cangrejos, o pueden ser otros gusanos planos como estos. Y estos en específico, pues se alimentan de moluscos, mejillones, ostras, almejas, y en su zona de origen, es decir, en Nueva Zelanda, son considerados como plaga para la cobertura de estas especies, de los mejillones y de las ostras. Entonces, en 2023 se encontró aquí por primera vez, aquí en la Ría de Avilés y también en Gijón, en el puerto. Y al principio, pues claro, no estábamos seguros de lo que era y tal. Bueno, aquí está Ricardo, que fue el que escribió el primer de esta especie aquí. Se tuvo que hacer la genética para identificar correctamente a la especie y nos dimos cuenta de que se llama Postofilogonia auricularis y que viene de Nueva Zelanda. Entonces, claro, empezaron a surgir un montón de dudas, porque ¿cómo llegó este bicho aquí desde Nueva Zelanda? Si es considerado una plaga porque se come mejillones y se come ostras, puede causar lo mismo aquí. ¿Se encuentra solamente en la Ría de Avilés o se ha esparcido por todo el mar Cantábrico? ¿Va a ser un riesgo? Entonces, mi tesis se centra básicamente en estudiar a este animal. Digamos que la primera parte sería estudiar la biología, es decir, qué come, cuánto come, cómo se reproduce, ese tipo de cosas, y luego ya el segundo año, esto va por años, pero va por periodos, sería más bien de estudiar el microbioma, es decir, de saber si tiene patógenos con él, de saber si la población de aquí difiere de algún tipo de la población de Nueva Zelanda, ese tipo de cosas, y luego intentar buscar una manera de controlarlo, sobre todo desde la perspectiva de la agricultura. Es decir, qué pueden hacer las personas que tengan bateas con mejillones o con ostra para lidiar con esto. Al final sí que es verdad que, como cualquier otro negocio, tienen que lidiar con distintos tipos de plagas y va a haber momentos más altos y momentos más bajos de consumo, pero por ahora lo que sí que sabemos es que una planaria de estas, un gusano plano, consume de media 0,35 gramos de mejillón en un día, que eso sí no dice mucho, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, en un único muestreo en el que sacamos unos 1100 individuos más o menos, y comparamos con lo que podemos encontrar en un cabo de una batea de Galicia, por ejemplo, que son unos 13 kilos de tejido blando de mejillón solamente, tardarían pues 3-4 meses en acabarse el cabo entero. Claro, en un muestreo encontrar 1100 implica que ya hay una población establecida, y encima desde 2023 llevamos muestreando, no solamente por aquí, sino en otros puertos, y encontramos, digamos, todo el estadio, desde las pequeñitas a las grandes. Entonces, se mantiene por sí sola, vamos a decir.
Y claro, es un riesgo porque al final no se sabe nada, se sabe que puede afectar a la acuicultura y hay prisa por intentar determinar cuál es el riesgo o el impacto real que tiene. ¿El equivalente aquí en el norte? O sea, un depredador que sea parecido a un procedimiento Aquí del norte no, de autóctono no. Sí que es verdad que en el Mediterráneo hay otra, bueno, pero no es ni siquiera del mismo género, hay otro gusano plano que también es introducido, que, bueno, te pasa por lo mismo, con mejillones y tal, pero no, autóctono no tenemos nada. Y yo tengo una duda con esto, ahora que hay aquí tanto biólogo, que siempre la tuve, y sí que me llama la atención. Cuando llegan normalmente estas especies invasoras, sea esto, sea lo que sea, pues llegan muy pocos individuos en principio. Por ejemplo, en la velutina yo recuerdo que decían que eran 2 hembras que habían llegado fecundadas, ¿no? Y fueron que habían entrado nosotros en un puerto volando de Francia, y a partir de ahí pues ya ves la carne. Y joder, después estamos con especies, hablando por ejemplo del lobo, que por endogamia había desaparecido la Sierra de Cazorla. Y digo, joder, ¿esto es porque prosperan tanto? Si solamente vienen 2. En este caso, ¿cómo es que tienen ese éxito reproductivo y no les afecta nada? Y después tenemos otras especies que siempre estamos hablando del problema de la endogamia. Digo, o sea, la variedad genética que tienen estas especies invasoras tiene que ser ridícula. ¿Y por qué prosperan de esa manera? Bueno, al final, estas especies exóticas invasoras, las que llegan suelen ser las que están mejor preparadas para ello. O sea, tú al final, las especies en general suelen tener varias estrategias de supervivencia. Y las que son capaces de llegar a un sitio nuevo y quedarse, bueno, ser exótica o invasora, son las que están mejor preparadas para ello. Se reproducen muy rápido, son más resistentes. Al final, luego, por ejemplo, en el caso de la planaria, sí que es verdad que la encontramos en zonas, en puertos sobre todo, que son zonas antropogénicas, es decir, artificiales, y en las que hay como mucho espacio para que si llega una especie con un barco, por ejemplo, pueda quedarse. No, hay diferencia con los espacios naturales. Mientras que, por ejemplo, el lobo, pues claro, es una especie que tiene otra estrategia que tiene que aprender y todo O sea, eso. porque tengan poca variedad genética de la población de aquí, porque al fin y al cabo supongo que será una variedad genética muy escasa, o los individuos que han llegado serán muy pocos, pero prosperan igual. Bueno, sí, o sea, al final tienen eso, los que están mejor preparados. No sabemos exactamente cuándo han llegado, no sabemos exactamente tampoco cómo han llegado. Hay varias hipótesis, pero eso, son los que están mejor preparados. Y si siguen llegando, que a lo mejor, igual que vinieron los primeros, sigue habiendo como goteo a goteo gente nueva, ¿no? No, a ver, es que hay que diferenciar lo que es la biología reproductiva de un mamífero, que tú cuando te reproduces tienes 2 individuos, a lo que tiene un invertebrado, que estamos hablando que un solo individuo, un invertebrado te puede poner 500.000 huevos. O sea, son biologías tan distintas que no se pueden comparar. Por eso un lobo, a términos de reproducción, vamos a decir, puede llegar más rápido a esa endogamia, porque solo va a tener una descendencia de 2 individuos. Una planaria te puede tener 500.000 individuos. Entonces, quiero decir, ya varía mucho de la cosa. Un mamífero nunca se va a reproducir por partenogénesis. Un invertebrado se puede reproducir por partenogénesis. Un vertebrado nunca se va a reproducir por escisión, fragmentación o asexual. Un invertebrado sí. Entonces, quiero decir, el problema es que los invertebrados no están estudiados. Están muy infraestudiados con respecto a los vertebrados. Entonces, la gente suele decir, o por ejemplo muchas veces con los muestreos, no, es que cogiste 1000, pero es que 1000 en términos de invertebrados es muy poco en representación de la densidad global que sí que va a haber. 1000 lobos es muchísimo, sería una barbaridad. 1000 planarios no es nada. Es muy poco en comparación a lo que realmente va a haber en ese ecosistema. Entonces, por eso a veces parece raro, pero no, porque la velutina mismamente tuvo tanta eficacia porque no necesita un macho para reproducirse. También tiene unas otras estrategias que pueden almacenar el esperma mucho más tiempo. Es un vertebrado no lo puede hacer, quitando un dragón de Komodo. Pero quiero decir, por eso parece raro, pero es porque lo asimilamos al vertebrado y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué enemigos naturales tiene este gusano en Nueva Zelanda, por la zona? Conocidos, de momento ninguno. Es decir, sí que puede haber que otro platemuto, otro gusano plano, pero conocidos ninguno. Estáis haciendo estudios también como ecosistemas naturales. Quiero decir, estudiando fuera de puertos y zonas más antropogénicas. Bueno, sí que estamos buscando en ambos, en plan en puertos y también en zonas naturales, pero de momento
más centrados en estudiar qué es lo que le gusta comer, cuánto come, cómo se reproduce, y eso es todo a nivel de laboratorio, que al final son condiciones un poquito distintas, pero es para saber exactamente con qué estamos lidiando. En su sitio original, ¿cómo las conoces? Pues hay bastantes maneras, o sea, dentro de la apicultura que han probado pues darles con agua dulce directamente o probar distintos productos químicos, pero sí que es verdad que ninguno ha sido completamente exitoso. Entonces nosotros vamos a intentar probar distintos parámetros como luz, pH, salinidad, para ver exactamente qué es lo que más le afecta y poder intentar llevarlo por ese lado a la hora de controlar o manejar esta plaga y sobre todo que no sea tóxico para el ser humano. Lo habéis estudiado en la ría de Avilés. ¿Puede tener algo que ver con la caída que ha habido de ostras, que han desaparecido como barbaridad, y la caída que ha habido del mejillón, aquel invasor que teníamos también? A ver, sí que es verdad que si miramos tiempos coincide, porque aparece la plenaria, y yo me acuerdo, por ejemplo, en 2023, tú ibas al puerto mismamente de Avilés y tú te agachabas y había un montonazo de mejillones, el normal, o sea, el nativo de aquí y también el de Nueva Zelanda. Y ahora vas y casi no hay nada. Entonces sí que es verdad que coincide con tiempos. No se puede asegurar al 100% que sea esto el único causante, pero sí. Parece que sí. ¿Ya es exótica, o sea, es exótica y ha pasado a invasora o, bueno, todavía se mantiene? Todavía no está como invasora, pero está en proceso de y ya lo hemos podido, sí. ¿Y la habéis encontrado en Avilés y en Gijón? Sí, la primera vez se registró en Avilés y en Gijón, ahora la hemos encontrado en más sitios. ¿Y en ambientes no antropogénicos? No, en principio son puertos y sobre todo puertos que tengan río. Sí que es verdad que difieren eso de lo que se encuentra en Nueva Zelanda, porque hemos estado en contacto con científicos de allí y nos han dicho que, bueno, que los comportamientos no son exactamente iguales, porque ahí, por ejemplo, no se encuentran zonas de río, entonces quizás la salinidad no es un factor limitante. Pero aquí sí que es verdad que si es el puerto se tendría que usar ríos. Bueno, pues esperemos que se solucione este problema y que me imagino que estarán los apicultores de marisco pues echándose a temblar, porque vaya. En plan de broma, es que apuntando esto de postenterogonia orbicularis, me acordé de Harry Potter, porque parece un hechizo ya. Sí. Bueno, nada, tenía que decirlo, que si no, vamos. Y bueno, vamos a ir terminando. Yo creo que podemos finalizar con estas dos cositas que han pasado en parques naturales, como es el querer hacer una vía ferrata en la sierra, en el Trago, en Teberga, en el Parque Natural de Viñas la Mesa, habiendo avisado los agentes del medio natural que ahí cerca de la vía ferrata esta anida ni más ni menos que la Águila Real. También está cerca el anidamiento de, a ver, que lo tengo por aquí, de Galemoche, y bueno, que es zona osera. O sea, solo faltaba ya para el oso que estén unos chavales ahí haciendo escalada y le coma uno una pierna. O sea, ya lo que faltaba. Bueno, venga, vamos con la vía ferrata y luego con el otro tema del embalse. No sé, esto... A ver, ¿es necesaria una vía ferrata ahí, habiendo tantos... Todas estas actividades que te acercan a la gente de la naturaleza y que tienen un impacto, llámese vía ferrata, llámese pistas de esquí, llámese lo que quieras, pues es lo de siempre, hay una demanda, entonces claro, la gente busca dar una oferta. Pero yo creo que es lo de siempre, tenemos que pasar más por educación ambiental, o sea, ver que el acercamiento a la naturaleza no tienes que tirarte por una tirolina por un bosque a toda velocidad para sentir la naturaleza, ni tienes que abrir una pista para poder subir corriendo o bajar con la bici en montaña, que hay que procurar acercarse de forma más discreta y menos impactante siempre. Y lo que comentamos antes, cuando hay grupos de presión que ven una posibilidad económica en estos temas, pues por desgracia
muchas veces han parado. Recuerdo hace unos años, no hace muchos, estaban pidiendo hacer reserva de la biosfera en toda la zona de la Ribera Sacra. Y me hizo gracia porque de aquella había un proyecto, habéis oído en prensa, había un proyecto de poner una tirolina de lado a lado pasando por encima de toda la ribera. Y con una botella de vino. Bueno, pues lo que había salido después es que iban a esperar a intentar sacar ese proyecto adelante porque podía ser algo limitante para hacerlo reserva de la biosfera. Tócate los pies. Y mismamente los políticos lo reconocían, que iban a esperar para ver si sacaban ese proyecto y iban a ver si conseguían la reserva de la biosfera. Porque claro, iba a haber presión de que eso no estaba bien y que iban a hacer. Y así estamos. Pero bueno. Dale. Pues que me quedé con las ganas antes de preguntarle o de comentar con Emma por el tema que yo entiendo que no debe ser casualidad que estas especies invasoras se encuentren en la ría de Avilés y que se encuentren en Gijón, asociado a sitios donde están los puertos principales. Evidentemente, si vienen de Nueva Zelanda, parece bastante lógico pensar que puedan venir asociados a los barcos, que además es lo que se ve en el puerto de Avilés y en el puerto de Gijón, lógicamente. Entonces, decías antes que habíais estado valorando a ver cómo coño llegó esto hasta aquí, ¿no? Claro, esa es la primera pregunta, cómo un bicho de Nueva Zelanda aparece aquí de repente, ¿no? Y ¿habéis encontrado algún tipo de conclusión, algo que os pueda acercar a cuál puede ser la causa en este caso concreto? Porque también es casualidad que el otro que había era un mejillón, si no me equivoco, que era también de Nueva Zelanda, ¿no? Y la ostra japonesa, y bueno, que ya son casualidades, todos los que sean de allí son los que han aparecido aquí como... Bueno, la pregunta más bien era que si habéis llegado a algún tipo de conclusión, no voy a decir definitivas, pero sí por lo menos que enfoque ese problema del transporte. Pues tenemos sobre todo dos hipótesis. La primera sería el transporte marítimo. Sí que es verdad que no tenemos transporte directo desde Nueva Zelanda. Entonces, claro, hay que pensar que como algo de Nueva Zelanda puede llegar aquí. Entonces, viendo un poco el transporte marítimo, esta especie también se encuentra en Japón y desde Japón sí que tenemos transporte marítimo hasta aquí. Y también se ha detectado en Francia y desde Francia aquí también hay bastante movimiento. Entonces, pues hay varias vías, pero claro, no es definitivo. La otra hipótesis sería a través de la agricultura, porque tú al final tienes una batea, que tienes mejillones y tienes ostra, pero quizás la semilla, que como se llama, es decir, los mejillones pequeños o las ostras pequeñas que tú plantas, vamos a decir en Los Cabos, eso quizás lo has comprado de otra empresa y te pueden venir de cualquier parte. Entonces, sabemos que la planaria se puede meter dentro del mejillón o de la ostra, sabemos que la larva también se puede meter dentro del mejillón de la ostra. Entonces, si se han comprado para estar contaminados, vamos a decir, con esta especie, pues puede llegar pensando también. Al final, por ejemplo, el ejemplo de la ostra japonesa es completamente agricultura. Se compró y se puso aquí porque era más grande y daba más beneficio. Entonces, son esas dos variables, básicamente. ¿Y que hubiese asociado la invasión de los mejillones de los de Barcelona? El problema con eso es que el mejillón se detectó, creo, por primera vez, si no me equivoco, en 2014. Y esta planaria no se descubrió hasta 2023. Entonces, si hubiese venido con ese mejillón, seguramente se hubiese detectado antes, porque no es como que en esas zonas, en el puerto de Gijón y en la Reales, no se hagan estudios constantes de fauna. Entonces, parece un poco improbable, pero bueno, no sé. ¿Y cómo llegan todas esas, digamos, esas semillas, que no son semillas, digamos, la parte que se comercializa para luego hacer el cultivo aquí, eso cómo lo transportan? Pues normalmente en vivo y en frío. Pero puede ser en barco, en avión o... Sí, depende de dónde lo compres, claro. Normalmente una empresa, hay empresas pequeñas y empresas grandes. Las empresas grandes que tienen varias bateas, vamos a decir, las mueven entre ellos dependiendo de dónde estén, claro. Pero sí, es decir, que puede ser que vengan en unas neveras en avión desde Japón. Hombre, de tanto no. Vale. O sea, por ejemplo, si se compró aquí la ostra japonesa para
ponerlas, digamos, aquí para que, bueno, que haga más beneficio, porque crece más, porque es más grande. Eso es una cosa, pero luego normalmente si tú tienes una empresa, vamos a decir en Galicia, hay varias empresas que se venden entre sí. No van a comprar desde Japón. Claro, bueno, desde Francia, por ejemplo, sí sería otro. Y que si te lo comes no pasa nada. Esto es la manera. Bueno, se está barajando la posibilidad, no se sabe todavía, de que tenga una toxina. Entonces, yo no me la comería. ¿De qué tamaño de gusanos te vas a hablar? Pues las más grandes suelen ser como la mitad. Sí, dependiendo del tamaño se ve, ¿sabes? Yo es que había oído en un YouTube a un gallego que creo que era biólogo mayor que decía que, bueno, que era proteína pura, vamos, que no, bueno, pero claro, ya como es el bicho y puede crear una reacción con sí, una eso toxina, ya nos ponemos ya muy serios. Sí, eso bueno, todavía falta comprobarlo, pero debido a que hay otras especies también que son claras que si tienen esa toxina, pues cabe la posibilidad. Bueno, pues nada, además, bueno, habrá que vigilar, que cuando te comes un mejillón yo creo que lo miras, no metes ahí a ciegas, pues, o sea que... Sí, hombre, no lo Si miras. quieres como un poco de salsa, ya te digo lo que hay dentro. La navia es autónoma. Meten un poco. Porque ¿ese bicho se come al mejillón o su fase larvaria se desarrolla dentro del mejillón? O sea, la fase larvaria metamorfosea y se convierte en este bicho y es el bicho que se ¿Te cuento algo de la vida? Sí, cuéntame, claro. Una opinión de lo de la... No, es muy sencillo. El mayor problema que tiene ahora mismo lo de la vía ferrata y el Águila es, desde mi punto de vista, la degradación que estamos haciendo de los espacios naturales protegidos de Asturias. Es decir, que puede valer todo, que la norma que existe de protección de una especie como el águila real en este caso, no se tiene en cuenta, que la opinión de los guardas que están a pie de campo no se tiene en cuenta, que todo van a ser a partir de decisiones políticas basadas en el beneficio de cuatro. Entonces, el mayor problema entiendo que es que tenemos realmente que volver a lo que era, en esencia, la idea de los espacios naturales protegidos en Asturias. Es decir, la prioridad es la protección. Y mientras eso no sea la prioridad, pues vamos a sacar la de la real o pasará lo que sea, da igual, porque nos falla la base. Entonces, ese es el fondo del asunto. Vienen en adelante, que lo veremos supongo algún día, la renovación de los IGI y vendrá por ahí. Y el catálogo de especies protegidas de Asturias lleva sin tocar 30 años y no se piensa tocar, porque qué miedito, porque además va a ser papel mojado. Y ese es el problema. Porque además es que no es lo mismo, o sea, pasear por debajo de donde tiene el águila el nido que subirte casi a su altura. O sea, es que vamos, es increíble. Es peligroso. Es peligroso, tú te das como, porque me águila, porque tiene un nido ahí y lo va a proteger. Ya también. No lo sé. Pero es que al final es siempre lo mismo. Es decir, que es que no habrá sitio donde no esté No ese habrá nido. sitios donde poner. Es como lo de tener que hacer carreras de montaña por medio del... Joder, pues corras por Villaviciosa por los ocalitales, que hay no sé cuántos. Es decir, sitio tiene que haber para todos. Y lo hay. Lo que pasa es que tiene que haber prioridades. O sea, es que la gente que está pensando estas cosas, de verdad que me empieza a asustar. Porque es que, en serio, el criterio económico y no sé, económico, yo pienso, no puede ser lo que nos mueva el dinero. Es que además es curioso porque con una actividad tan relacionada como ejemplo con las ferratas, que es la escalada, ya hay me quedo corto si digo 1 millar de ejemplos de regulaciones por nidificación, pero en cambio aquí ni
ni se lo plantean en este proyecto tenerlo en cuenta, el hecho de que haya las especies cercanas. Por ejemplo, mismamente en la zona del Monsacro, yo creo que únicamente se puede escalar un par de meses al año y el resto de meses está cerrado por el tiempo de nidificación del almonche. Y en cambio aquí directamente dicen, como va a traer, además yo por la experiencia que tengo, que llevo muchos años relacionado con la escalada y también participo en vías ferratas, yo creo que no es tanto el aporte económico que puede generar este tipo de ejercicio como es instalar una vía ferrata acorde a las que ya conozco, que muchas de ellas casi no son visitadas, otras de ellas las tienen completamente abandonadas. O sea, no le veo mucho sentido el directamente ni plantearlo. Bueno, pues si un escalador o aficionado a la escalada dice eso, pues apaga y vámonos. De verdad que no sé de dónde sacan estas ideas. Por último, ya para cerrar, pero hay que intentar que el próximo Fumarel sea algo más, no sé, más positivo, ¿no? Si no es posible, a ver si da marcha atrás. Nos ponemos positivos todos. Que den marcha atrás con estas, y así podremos decirlo y, jolín, felicitar al consejero por su... estaría muy bien. Bueno, pues que en Somiedo, tu casa, hay embalses que utiliza EDP para aprovecharlos, ¿no? De manera... Entonces, el embalse Valle 1 se ha formatado, quizás de cucho De tanto ganado, ¿no? y van a limpiarlo. ¿Y qué van a hacer con todo eso? ¿Lo van a llevar a algún sitio, no sé, Cogersa o algo de eso? ¿Se sabe? Somiedo tiene... Parque Natural de Somiedo hablamos, Parque Natural de Somiedo, bien. Pero declarado hace 35 años. Y el aprovechamiento hidroeléctrico de Somiedo tiene más de 100. De hecho, está muy amortizado, digamos, muy enterrado en el paisaje lo que es la actividad hidroeléctrica. Es decir, los canales son prácticamente invisibles, casi van por el bosque, los lagos están recrecidos y por eso vemos una isla en el lago de Valle, si no habría, no es tan grande. Está aprovechado desde hace mucho tiempo. Esta actividad de recuperar parte de la profundidad del embalse de Valle 1, desde el punto de vista del aprovechamiento hidroeléctrico, tiene sentido, ¿vale? Y ya, digamos que es una inversión hecha y no hay que dejar de ver que ya está hecho, amortizado, lleva 100 años funcionando. Os invito a que vayáis a ver la central de la Malva, porque es una maravilla de ingeniería. Ahí fue buscando esa foto donde encontré tu blog. Pues es una maravilla de ingeniería. Bueno, está integrado en el parque y en los valores del parque. Y no deja de ser también energía sostenible, en cierta manera. Ese embalse tiene, está colmatado de un montón de años sin haber quitado los usos. Es verdad que tiene cierta vida y es verdad que también se ha introducido especies exóticas, algunas especies exóticas de peces especialmente, para el aprovechamiento de pesca. Que se vacíe y se recupere volumen de agua en sí mismo, tiene... Se creó para eso y ahora habrá mismo que mantener esa estructura. ya que está, vamos a usarlo. Y es una cuestión de seguridad también, no deja de ser necesario revisar esas presas. Lo que tú dices es la parte importante. ¿Qué se va a hacer con esos lodos? Hombre, yo he estado viendo, y está creo que es disponible, el plan de impacto ambiental para hacer esa actuación. Tiene unas cuantas cosas que, si son ciertas, yo no puedo demostrar que sean ciertas, porque tengo que creer a los técnicos de Taxus, que hicieron el proyecto, la investigación para ver qué debía hacerse con esos lodos, y afirman que no hay metales pesados, que no hay nada especial. Tiene sentido, es decir, por encima de Valle del Lago no hay ninguna industria, no hay minería, porque si fuese la otra vertiente
tendríamos la minería del Valle de Saliencia, que es totalmente distinto. En esa vertiente no hay necesidad, no habría, tampoco hay en el Valle de la Pola, la zona de la Pola, en el río Suñedo, tendríamos la minería de mercurio. Justo ahí no hay nada. Entonces, los lodos aparentemente cumplen con todo, excepto con un exceso de carbono orgánico, lo cual el pucho tiene mucho que ver. Ellos lo asocian con la gran cantidad de materia vegetal que arrastra el río. Hombre, no creo. Hay una macro cuadra por encima, hay toda la ganadería que por encima. Tiene más pinta de que es un exceso de materia orgánica procedente. El mayor problema, y se supone que van a evitar, es que esos lodos salgan río abajo, que sí que sería un problema, y piensan almacenarlos cerca porque consideran que es una desventaja. El punto de recogida de ese tipo de lodos estaría a unos 110 kilómetros, 104, no estoy muy seguro, 100 y poco kilómetros, y que solo el desplazamiento de los lodos sería mayor impacto que el propio almacenamiento de ellos. Piensan almacenarlos en una finca cercana. Hombre, yo creo que lo que van a hacer es arreglarle la finca al paisano que vive allí, que le van a igualar la finca aprovechando los lodos. Eso es mi malicia, ¿vale? Yo creo que esa finca se cede para hacer un praín plano, llano, igualado, porque tiene un desnivel del 8%, si lo colocas bien, ya dejas una huertina guapa, ¿no? Tiene más pinta de eso que de los metros. Si se hiciese bien y se seca y demás, estabilizase, bueno, a mí me preocupan dos o tres cosas en ese punto, y es a lo que se va a alegar. Por un lado, esa acumulación de lodos es, vamos, ahora mismo maravilloso para que crezcan especies invasoras. Maravilloso, es el sitio ideal para que tengamos un punto de inicio de colonización de especies invasoras en mitad del Parque Natural de Soria. Me da mucho. Eso es, yo creo que falta un seguimiento real, debería haber un seguimiento real de ese punto del almacenamiento de lodos, qué es lo que pasa. Y en caso de que aparezcan, erradicarlas. No está contemplado, yo no he visto que esté contemplado en el plan. Bueno, yo creo que deberemos alegar por ese punto. Y por otro lado, me preocupa mucho que no se nombra apenas, pero claro, ahí es donde viene, por ejemplo, el hecho de que el catálogo de especies protegidas son los zorros, no se nombra nada respecto al desmán de los Pirineos, que en la última de las prospecciones que se hicieron quedan 3-4 puntos de soñedo y ya no queda río abajo. Quedan las cabeceras y empiezan a estar aisladas las poblaciones unas de otras. Y ese es el problema, que ahí aparentemente, comunicaciones personales, por lo tanto no tengo los datos fiables 100%, en esa lagunilla sí que había, en algún momento ha habido desmán de los pirineos. Sí que es verdad que va a ir río abajo por los arroyos que confluyen en la zona de Coto. Entonces habrá que tener un especial cuidado con los lodos que puedan salir de ahí y habrá que tener un especial cuidado, bueno, pues que se haga, piensan hacer pesca eléctrica para recuperar anfibios y demás. Se ha pedido que se haga... Estamos en carnaval, sí, por si sí. alguien se está asustando de nuestros queridos telespectadores. Van a pensar que están los cazadores ahí fuera disparando. No, todavía no. Pero no lo descarto. Pues eso, que hay ese peligro de que el desmán, si todavía existiese en esas zonas, que pueda haberse afectado. Y bueno, Es lo que faltaba, este pobre bicho. claro, es que es lo que no está claro. Ahora mismo otras especies, pues hay ave real y de vez en cuando aparecía alguna gallineta, pero no estoy muy seguro de que haya ninguna cosa más. Bueno, a lo mejor es el destrozo, ¿no? De que entre toda esa artillería de camiones, de... Eso... ¿Qué volumen de lodos están calculando? ¿El qué? ¿Cuánto volumen es el lodo? No quiero meter la pata, no lo sé. No una barbaridad, tampoco porque el propio embalse no es muy profundo, porque no es un embalse de acumulación de agua para el aprovechamiento directo, sino que el agua proviene de arriba, del lago de Valle, y ahí es donde está la cámara de carga, una de las cámaras de carga para enviar
a la central. Entonces no es precisamente para acumular agua. Por eso, de momento, el que siguiese acumulado, pero claro, está colmatado en un 95%. No tiene un volumen enorme, no lo tiene, todo se va a aprovechar, se va a acumular en una única finca, con lo cual no puede ser una barbaridad los lodos. El problema está en cómo se encuentran, porque claro, tiene que ser de un grano finísimo, eso tiene que ser un... Entonces, bueno, pues a ver cómo los gestionan, y cómo lo gestionan eso a largo plazo, a medio plazo. Poco más que esa acumulación del lugar a otros problemas, Porque eso tendrán que impermeabilizar, tendrán que regenerar para evitar escorrentías, tendrán que, no sé, además en el plan del manejo... No lo veo, No, que no se acumula, pues es lo mismo que están haciendo con el jarón fix ahí en las canteras, que tienen que impermeabilizar, meterlo todo allí, después regenerar otra vez encima para que no haya escorrentía, o sea, es un protocolo de trabajo de la leche. No creo que tenga ese proyecto esté así, no lo sé. No veo que vaya a impermeabilizarse nada, precisamente porque no tiene metales pesados, porque la zona que se hizo es... Pero bueno, si hay escorrentía con una lluvia fuerte, como otra vez todo el río, tendrán que, no sé, hacer algún... Por eso el seguimiento no puede ser actividad tendrá. Por eso lo del seguimiento a medio y largo plazo, que no sea que lo depositan y el riesgo es bueno, ¿no? Pero bueno, yo creo que piensan en el secado del lodo y digamos que un tratamiento simplemente de impacto en esa zona, de dejarlo lo más quieto posible y que ellos solitos se consoliden. No sé si será posible. Bueno, se me ocurre que pueden secarlo, pueden meterlo en bolsas y pueden venderlo como lleno de sombrero, o sea, y... Con una semillita. Planta tu propio... Dejo ahí eso, porque como lo que prima es el dinero, pues eso. Bueno, David os va a hablar ahora ya, para terminar, de las escuelas naturalistas y antes sí, de un poquito de qué estamos haciendo. ¿Te parece, David? Un poco de autobombo quizás. Y una cosa, una pregunta a todos los presentes. Que levante la mano quien conozca a Florence Augusta Merriam Bailey. Ya se murió, pero no lo conocemos. ¿Tú sí? ¿Alguien más? Florence Augusta Merriam Bailey, ¿no? Vale. Bueno, pues la conoceremos en el próximo Fumarel, si es que sigo aquí de moderadora, ¿vale? Si no tienes aumento de sueldo, seguirás. Bueno, David, cuéntanos algo de eso que estáis haciendo con estas escuelas. Eso pinta bien, ¿no? Que los chavales quieran aprender cocinas de naturaleza, porque si el futuro, si los jóvenes no luchan por esto, pues al final... A ver, esto me pilla un poco de sorpresa, pero bueno, ¿Sorpresa? supongo que no será muy complicado explicarlo. Mabea cumple este año 40 años y una de las constantes del grupo, en mayor o menor intensidad según el momento, pero una de las constantes siempre ha sido la educación ambiental. Y este año, aprovechando que tenemos la disponibilidad de este local en el que ya llevamos mes y medio haciendo actividades, pues hemos puesto en marcha algo que llevábamos años queriendo hacer, que es grupos naturalistas infantil y juvenil. Y bueno, pues Navidades o justo después de Navidades se hizo publicidad de ese proyecto. Hubo bastante gente interesada que contactó con nosotros para que sus hijos o sus hijas participaran y ya hemos empezado. Hace una semana tuvimos la primera sesión de conocimiento. Tenemos dos grupitos, un grupo de chavales de niños y niñas de primaria y otro de niños y niñas de secundaria. En total, ahora mismo tenemos unos 15 chavales ya participando y el próximo lunes pues será la segunda sesión que la dedicaremos en concreto a los anfibios. De lo que se trata es de un taller semanal de hora y media, como si fuera una actividad extraescolar, y cada semana vamos a tratar un tema diferente a lo largo de todo el curso escolar. De tal manera que lo que esperamos es que, como los que estábamos en su día cuando se fundó MAVE hace 40 años, los 40 años también los hemos cumplido nosotros, pues
tiene que haber recambio y tiene que haber gente con aficiones, que la hay, pero faltaba la oportunidad de que de que lo vivieran más en vivo y en directo, con gente que les acompañara en ese aprendizaje. Y bueno, pues invitamos a todo el que quiera mandar a sus vecinos, sobrinos, hijos y lo que hiciera falta, pues aquí estaremos encantados de recibirlos para, pues eso, para acompañarles en su descubrimiento de la naturaleza. Está aquí al lado el Parque Ferrera y bueno, pues puede ayudar también, claro, a las clases, entre comillas, prácticas. Ayer estuvimos reunidos precisamente hablando de esos temas y lo que tenemos claro es que todos los temas que se vayan a ir tratando en los distintos talleres, que tengan opción, tenemos que sacarnos y los vamos a sacar al parque, para hablar de botánica, para ir a ver las salamandras, para ver fenología o para lo que toque cada uno. ¿Alguna preguntina o algo que queréis comentar? Comentando contigo ya, edades... Es un grupo de primaria, hay un grupo para niños y niñas de primaria y otro grupo para secundaria. ¿Precios? ¿Porque todos económicos? Bueno, pues presentamos nuestro proyecto. Ya lo teníamos preparado, ya lo teníamos preparado el proyecto, lo teníamos para sacar a publicitar y nos enteramos, o nos dijeron que teníamos la opción de presentarlo en el proyecto para tener una subvención de Arcelor. Y resulta que nos han dado una subvención de Arcelor, con lo cual de aquí al verano, aprovechando que además vamos a empezar mitad de curso y queremos facilitar que haya gente, de momento de aquí al verano lo vamos a hacer gratis. Los niños no van a pagar nada. De aquí al verano. O sea que no me acuerdo que son 15 sesiones o algo así, van a ser 15 talleres gratuitos. Hombre, la idea es que a partir de septiembre-octubre van a tener que pagar algo, pero muy barato igualmente, seguro. ¿Y horarios? De 6 a 7 y media, los lunes y los martes. Aquí en el local de Lleruverde, el Centro Ecosocial de Lleruverde, los lunes vienen los chicos un poco más mayores, que son los de secundaria, que bueno, que son de 11 a 14 años los que tenemos. Y luego los martes vienen los pequeños de primaria. Que ya la primera sesión que tuvimos son una pasada. Yo por lo menos creo que me lo voy a pasar muy bien. Tanto si estoy de ayudante como si estoy dirigiendo el taller, me lo voy a pasar muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, agradeceros a todos por estar aquí y esperemos que tener mejores noticias para tratar en próximos fumareles. Un aplauso para todos vosotros.